Durante los últimos 5 o 6 años he montado varios proyectos, entre ellos el más exitoso Streamloots, con el que llegamos a tener casi unos 50 empleados, recibir unos 5 millones de euros de financiación, facturar más de 15 en todo este tiempo, ganar premios como el South Summit. ¿Y de qué va este canal? Pues bien, de contarte todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, todo lo que nos ha ocurrido, desde anécdotas, aprendizajes o retos en los que hayamos superado y los que no, de una forma lo más realista posible. Porque ¿qué pasa? ¿O por qué lo quiero hacer? Porque muchas veces no se cuenta toda la verdad, o muchas veces no se cuenta cuando las cosas no van bien, incluso aun cuando parecían que iba a ir todo fantástico y todo parecía que éramos la hostia, pues hay a veces que no y no pasa nada. Realmente sigue siendo un viaje alucinante, sigue siendo la hostia y siguen siendo las reglas en las que partimos mientras montamos este tipo de compañías. Mi vida ha cambiado por completo, hemos tenido que superar retos completamente increíbles, hemos tenido la suerte de poder contar con inversores como el CEO de Shopify, el CEO de Yale, muchos otros, vivir más de 3 meses en Silicon Valley, haber viajado un par de veces más. Ha sido impresionante todo lo que hemos vivido y me encantaría también contártelo. Si quieres que todas estas vivencias pueden ayudarte, inspirarte o aportarte algo, pues bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte brevemente mi historia. Soy Vicent Martí Pérez. Nací un viernes 23 de junio de 1995. Eso quiere decir que tengo 27 años, aunque la gente dice que tengo algunos más, pero ya lo irás descubriendo en este canal. Siempre he sido un apasionado del deporte, me ha encantado. Jugué 16 años al fútbol, luego me saqué el título de entrenador, pasé a hacer triatlones, carreras, ahora carreras por montaña. Así que cuando llegó bachiller y no tenía muy claro qué hacer, sí que sabía que quería estudiar científico, siempre se me habían dado mucho mejor las mates, etc. Pero todavía no lo tenía claro. He sido un buen estudiante, se me quedaban las cosas relativamente pronto y es una suerte que con el tiempo me he dado cuenta de que me ha podido permitir, sin dedicarle mucho esfuerzo, pues pasar estas etapas de mi vida. Una vez en bachiller decidí que quería estudiar ciencias de la actividad física y del deporte, pero al comentarlo en casa no les gustó mucho la idea porque decían que con mi capacidad pues debería estudiar algo considerado para ellos mejor. Una vez hice el selectivo y no salió tan bien como esperaba. Recuerdo perfectamente unas palabras que me dijo mi tutora en la que me decía que como no había conseguido lo que quería, pues que me podía meter de militar y que podía estudiar cualquier cosa, que no me preocupase, ¿no? Como veis, no habíamos tenido nunca una buena relación, pero estas palabras es algo que tengo grabado bastante a fuego, sobre todo cada vez que hago una cosa que me sale bien, o sobre todo cada vez que hago una cosa de la que me siento plenamente orgulloso, pues es algo que recuerdo en mi mente porque me sirve como terapia decir, bueno, pues lo estoy consiguiendo a pesar de que tus palabras, o al menos así lo consideré yo en ese momento, pues no eran las más adecuadas. Bueno, pues con esto entré en la universidad, decidí hacer ingeniería informática y empezó mi etapa universitaria. Recuerdo muchas cosas de estas y algunas van a ir saliendo, pero en mi caso particular, primero de carrera, recuerdo una asignatura que era organización de empresa, organización empresarial o algo por el estilo, en el que me llamó mucho la atención. Nosotros, a la universidad a la que yo iba, la presencialidad era completamente obligatoria, firmábamos en todas las clases y además contaban la mayoría de veces cuántas firmas y cuántos éramos en clase para no poder firmar por nadie. Entonces, bueno, me aburría mucho, pero como digo, esta asignatura me llamó mucho la atención. El primer día que llegó el profesor se sentó encima de la mesa, además es que podría ir ahora exactamente a dónde yo estaba, dónde estaba él y qué era lo que ocurría en ese momento. Y entonces nos dijo un poco que no sabía qué hacíamos allí. En clase íbamos a ir viendo pues diferentes historias de diferentes empresas, de Google, de Facebook, Apple, y íbamos a ver un poco pues la historia de estos emprendedores y qué habían hecho. Su primer discurso fue que muchos de estos genios o considerados genios pues no habían ido nunca a la universidad, o si la habían ido no la habían acabado, o quizás habían ido pero a clases sueltas de lo que les podía interesar en ese momento. Esto hizo, yo creo, que algo de clic en mi cabeza, sobre todo porque con el tiempo pues ya vi que esta carrera no era para mí, no la quería desde el principio, pero sobre todo me aburría mucho, los profesores me leían un PowerPoint que luego me mandaban, que era lo que me tenía que estudiar, y por lo tanto pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Esto lo que hizo es mover un poco el gusanillo de querer montar ciertas cosas, y con mi pasión por el deporte
ahí aburriéndome en clase, pero teniendo la posibilidad de tener el ordenador delante, lancé mi primer proyecto, que fue El Rincón del Fútbol, una web donde contar la primera división, sobre todo española, de la forma más objetiva posible, centrándonos en la táctica, en la estrategia, ¿no? Un poco lo que yo estaba estudiando también como entrenador, así que pues, todo estaba relacionado. Con esto monté mi primer WordPress y aprendí a montar una página web y un montón de conocimientos que luego con el tiempo pues he ido agradeciendo, ¿no? La cosa es que el gusanillo empezaba y ya estábamos en segundo de carrera cuando yo quería montármelo por mi cuenta, no quería seguir estudiando, o al menos quería darme la oportunidad de intentarlo. Traté durante un año de convencer a mis padres de que me dejarme la universidad durante un año e intentar montar proyectos, montármelo por mi cuenta. En aquel entonces recuerdo que, bueno, sabía hacer páginas web, o lo había hecho una vez, podía repetirlo perfectamente. No les convencí en ese momento, pero hice el único acto de rebeldía que yo recuerdo en mi vida, y es que la noche de la última fecha para poder matricularme, llegué 5 minutos antes a casa, les dije que tenía que tomar una decisión, evidentemente, y creo que muy sabiamente me dijeron que no era el momento de hablarlo. Recuerdo que a las 12 menos 5 de la noche, yo llegaba de haber estado con mis amigos, era una noche de verano, y entonces lo que hice pues fue básica y llanamente irme a dormir. Pero a partir de ese momento yo era muy consciente de la decisión que había tomado, y entonces tocaba demostrar que lo que yo estaba haciendo no era ni mucho menos para tener un año sabático o para tocarme la nariz, sino era para poder intentarlo, ¿no? Y me estaban dando ciertamente, aunque no de forma directa, la oportunidad de poder hacerlo. Este mi segundo proyecto, que fue tusgorras.com. En ese momento, ese verano, se llevaban mucho las gorras planas y nadie las vendía por internet. Ahí yo ya me creía el nuevo Steve Jobs. Decía, buah, lo voy a petar, soy la puta hostia, pero lo que fue la hostia que me llevé, porque claro, nadie visitó mi web, porque entonces no conocía lo que era el marketing, nada por el estilo. De hecho, ahí fue cuando lo descubrí, de lo que era SEO, y que tenía que hacer cosas para llevar gente a mi web, que no venían por sí solas. A raíz de tusgorras.com, lo que lancé fue mi blog personal, vicentmarti.com, en el que empecé a escribir leyendo lo que me decían, o lo que decía la gente que había que escribir en un blog. Al tercer artículo me aburrí tanto que dije, yo si quiero contar cosas tengo que hacer cosas, así que cambié el chip y entonces dejé de escribir lo que me decían o lo que leía que tenía que escribir y empecé a hacer cosas. Entre ellas, el primer proyecto fue aprender a vender en Amazon, que cogí unas peonzas que estaban poniendo de moda y nadie las estaba vendiendo en Amazon, y lo hice y las empecé a vender. No sé cuántas vendí, 50, 60, 100 peonzas, pero esto me llevó a explicar el proceso de cómo vender en Amazon en uno de los blogs de SEO de referencia en español. A partir de ahí me uní a la startup de un compañero de la universidad, que empezamos a trabajar juntos en un proyecto. Monté con mi pareja una tienda online de regalos personalizados en las que teníamos nosotros la propia fabricación, por lo tanto aprendí un montón, ¿no? Desde comprar maquinaria, desde procesos de impresión y bueno, lo que era gestionar una tienda online. El siguiente paso, me contactaron para trabajar en una agencia de marketing digital en Alicante, así que allí me fui. A los 6 meses la dejé y entramos en una aceleradora con la startup de mi compañero de la universidad aquí en Valencia, en Bebooster. O lo que antes era Booster, ahora ya no existe esta aceleradora, es un fondo de Draper B1 que os contaré más adelante. En esta aceleradora nos dimos cuenta que mi compañero y yo no conseguíamos trabajar juntos. Cuando habíamos estado 8 horas al lado, incluso más, mano a mano, pues no éramos capaces de trabajar juntos, entonces decidí que salía, pero otras startups de la aceleradora me preguntaron o me invitaban a acabar al menos el proceso de aceleración con ellos y que de esa manera pues me uniese a startup. Recuerdo perfectamente la conversación con Alberto, podría volver ahora mismo al lugar, y en el que quedamos al final que nos daríamos 15 días para ver si podíamos trabajar juntos. Spoiler, los 15 días nunca han terminado. Entonces ahí me uní a la startup Dueli con Alberto, Javier y Josemi. Con esta startup, o con este proyecto, porque no llegó nunca a ser gran cosa, llegamos a la final de Y Combinator, unas aceleradoras de referencia por las que han pasado Dropbox, Airbnb y muchas otras. Esta fase final es un viaje a Silicon Valley en el que, bueno, luego te hacen una entrevista. Finalmente no nos cogieron, pero en ese viaje, socios conocieron a Adam Draper, otra aceleradora de Silicon Valley en la que nos dijo que aplicáramos. Y lo hicimos. Lo que pasa es que cuando llegamos a la fase final de BuzzVC, la otra aceleradora, ya habíamos pivotado a Streamlabs, por lo tanto hubo bastante caos en ese momento, pero nos cogieron. Algún día, si queréis, os cuento cómo lo hicimos o lo que pensamos que nos funcionó. Así que lanzamos Streamlabs un 6 de enero de 2018 y el 12 de febrero de ese mismo año, es decir, un mes después, ya teníamos que irnos a Silicon Valley. Bueno, ya de hecho teníamos que
estar allí y vamos a vivir una aventura durante los próximos 3 meses montando un proyecto desde el otro lado del charco. En ese momento mi pareja se acababa de mudar conmigo y yo me iba 3 meses, así que no fue las mejores semanas de mi vida. De hecho lloré y lloré mucho, pero bueno, eso ya lo contaremos también en otros vídeos. Tras el paso por la aceleración, que fue bastante duro y podré profundizar más en otros vídeos, volvimos a España, levantamos algo de inversión y abrimos nuestra primera oficina en Startup EV, gracias a haber estudiado los 2 años en la Universidad Politécnica de Valencia. Con esto entraron Samaipata, Draper B1 y levantamos como 1 millón de financiación. Seguimos creciendo, contratando, incluso cambiamos de oficina porque ya no cabíamos. En 2019 ganamos el premio del South Summit. Al inicio de 2020, como todos sabéis, pues llegó el COVID, todo lo que era la oficina, pues bueno, nos toca irnos a casa. Sí que es verdad que con el COVID, pues nosotros tuvimos la suerte, ¿no? Que al mercado en el que nos estábamos dedicando, pues hubo un auge tanto de creadores queriendo hacer streaming como de espectadores queriendo consumir streaming, ya que estábamos tanto tiempo en casa. Con esto, ya aprovechando el tirón, en 2020, en agosto de 2020, levantamos una ronda con Bessemer, con el CEO de Shopify, con el CEO Yelp, con Lijin y con muchos otros business angels. Y seguimos creciendo y contratando, lo que es la vida de una startup financiada por Venture Capital. Pero llegó 2022, en el donde nosotros tendríamos que volver a hacer otra ronda de financiación porque así lo habíamos determinado y así lo habíamos decidido. Queríamos seguir por este camino y creíamos que lo podíamos conseguir. Hablando con el board, llegamos a acuerdo, más que a un acuerdo, conversamos, ¿no?, de que cuáles eran las condiciones con las que teníamos que llevar para poder levantar la siguiente ronda de financiación. Y en ellas nos comentamos, o llegamos a la conclusión de que necesitamos al menos 6 meses de crecimiento, los últimos 6 meses de crecimiento a un 10% month over month. Así que nos pusimos manos a la obra y al 7º mes, en el que llevamos ya un 12% de crecimiento month over month, bueno, un poquito antes, empezamos e intentamos levantar esta ronda de financiación que necesitábamos para poder seguir operando la compañía. Pero no fue tan bien como nos esperábamos, porque, bueno, pues otras circunstancias, la caída de las tecnológicas en bolsa, la guerra y muchas otras variables habían hecho que la inversión en ese momento pues se paralizase un poco, al menos para nuestro caso. Y tras hablar con más de cientos y cientos de inversores, no llegamos a conseguirlo. Eso hizo que tuvimos que replantearnos el modelo de gestión de la compañía y hacer cambios drásticos y duros. Es decir, fue pasar de un negocio financiado por Venture Capital a hacer un negocio rentable y una gestión sostenible en el tiempo, es decir, financiado por los propios recursos que fuese generando la compañía. Eso conllevó el despido de mucha gente y de hacer un ERE. Esto también te lo comentaré en otro vídeo, cómo ha sido gestionar esto, porque hemos aprendido mucho, desgraciadamente, pero al final creo que es interesante saber pues todo lo que tienes que tener en cuenta, ¿no?, cuando vas a hacer un proceso similar. Pero ante todo, nosotros queríamos salvar la compañía, queríamos que la compañía siguiese funcionando, porque era la manera de que todo lo que habíamos construido y todo el esfuerzo valiese la pena. Así que nada, ya has visto que en esta breve historia, estos últimos años, pues me han pasado un montón de cosas y quiero contártelo pues prácticamente todo, o al menos todo lo que considere que pueda ser relevante. Quiero contarte pues quizás cómo lo han vivido mis padres o mi pareja, qué aprendizajes he tenido como manager, qué libro me ayudó a ser mejor manager, o qué cagadas he tenido también como manager, que he tenido unas cuantas, y así muchas otras cosas y anécdotas que hemos tenido en Silicon Valley y cómo hemos conseguido muchas de las cosas que nos han permitido llegar hasta hoy. Ha sido un viaje completamente apasionante, a pesar de que este momento actual o el último momento así grande o el último hito no ha sido el más satisfactorio, pero bueno, también de lo que podemos sacar conclusiones y aprendizajes y poder compartirlas con el resto, y que creo que normalmente no se cuentan. Así que si crees que te puede interesar, pues suscríbete. Si quieres saber algo en concreto o tienes alguna duda, déjamela en comentarios, y mientras tanto te dejo en este vídeo los 7 aprendizajes que he tenido montando una startup. Gracias.